terreno? Porque el terreno es muy importante en el mundo espiritual. Quizás aquí no se ve, quizás en México o en otros países no se ve, pero de donde yo vengo, la familia se divide por el terreno, la familia se mata por el terreno, por simple y llanamente un pedacito de tierra, sin saber que eso se queda y nosotros vamos a partir de este mundo. Pero en el mundo espiritual, el terreno es muy importante. Nosotros legalmente tenemos el derecho que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros cedemos ese terreno a Satanás, Satanás puede hacer todo lo que él quiera porque legalmente, espiritualmente, él tiene el derecho que usted y que yo le hemos entregado a Satanás. Cediendo y ganando terreno espiritual. Pregunta de todo cristiano que aborda el tema. ¿Puede un cristiano ser poseído por los demonios? ¿Puede uno conocer a Cristo, ser poseído por los demonios? No estamos... Perdón. Dígame. No, yo pienso que si le abrimos la puerta, cualquiera lo puede atacar. Siendo cristiano, poseído por los demonios. O sea, que vamos a estar siendo cristianos y también vamos a estar poseídos por los demonios. Es buena pregunta. ¿Puede el Espíritu Santo y un espíritu humano ocupar el mismo territorio en la vida de una persona? Muy buena pregunta. Es un problema epistemológico y, en otras palabras, ¿cómo aprendemos lo que aprendemos? Muy probablemente nuestra conclusión al respecto está basada en inferencia. Inferencia es lo que nosotros escuchamos, lo que otra persona nos puede decir, pero no lo que nosotros podemos aprender a través de la Biblia o a través de los libros. O sea, en otras palabras, el estudio. El comentarista de Neil Anderson dice: ningún asunto polariza más a la comunidad cristiana que este. Y la tragedia que no hay una manera absoluta bíblica de contestarla. Quiere decir que el asunto ni se afirma ni se niega en forma directa en las Escrituras. Pero para nosotros saber si una persona, siendo cristiana, no estamos hablando de una persona que no es cristiana, una persona que es cristiana, puede ser, no poseída, puede ser endemoniada. Decimos, definición para la religión. La posesión es el apoderamiento del espíritu de una persona por otro espíritu que actúa como agente interno y unido a ella. Lo habitual es asociar dicha posesión a la presencia del diablo. Recuerden que empezamos con la palabra cediendo terreno. Cuando nosotros cedemos terreno, Satanás puede ocupar nuestra vida. ¿Por qué el término posesión demoníaca es parte del problema? Obtenemos la palabra demonio del vocablo daimon. Debiéramos haber hecho lo mismo con la palabra griega daimonosimai, un verbo formado por la misma raíz. Hubiera entonces llegado el vocablo como endemoniar, y podríamos entonces hablar del grado al cual una persona pudiera estar endemoniada. En alguna traducción, esta palabra que está aquí quiere decir como poder, como dinamita, algo así, para el Espíritu Santo. Pero aquí la traducción como que nos contradice un poquito. Pero vamos a ver. La palabra posesión implica control. Es lo primero. Cuando una persona está siendo controlada o ha sido endemoniada, lo primero que Satanás tiene control, propiedad. Recuerden que empezamos hablando de terreno. Y si es propiedad, es de Satanás. Cuando nosotros tenemos una casa, nosotros podemos hacer y deshacer, porque es propiedad de nosotros. Y destino eterno. Entonces, ¿puede ser un cristiano endemoniado? No me miren con esa cara de que yo no fui. Conclusión: no es posible ser propiedad de Satanás y tener una relación redentora con Jesucristo al mismo tiempo. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por los demonios?
nuestra respuesta por inferencia es no. Pero nosotros le damos entrada al enemigo. Y cuando nosotros le damos entrada al enemigo, el enemigo influye en nuestra vida. La clase anterior estábamos hablando que hay 3 tipos de pensamiento. ¿Alguien me acuerda cuáles son los 3 tipos de pensamiento? El primero, de nosotros. Segundo, de Dios. Y tercero, de Satanás. ¿Cómo podemos saber cuál es el pensamiento correcto? Aunque Dios nos confronte con nuestra realidad, siempre Dios tiene una puerta abierta para que nosotros vayamos hacia Él y hacia el perdón. Satanás nunca nos lleva hacia el perdón, siempre nos lleva a la perdición. Entonces, sin embargo, vemos que la obra de Satanás en la vida de un creyente no es una alternativa entre sí y no, que es lo que nosotros decimos muchas veces. Que yo lo puedo hacer, que yo no lo puedo hacer, que voy para la iglesia, que voy a orar ahorita. Esto no es una alternativa. El mundo espiritual es muy real, aunque nosotros no lo creamos o no lo vemos. Se representa mejor como una serie continua que va desde la sola sugerencia hasta una influencia, dominante y destructiva. Recuerden que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Y para qué vino Cristo? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo sabemos que un cristiano puede ser influido por el Dios de este mundo? Entonces la pregunta sería, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, ¿ustedes sabían que es Satanás? ¿Ustedes sabían que todo este mundo está bajo la cobertura de Satanás? No sé si te tomaste el capeo, no sé lo que te comiste, pero ¿cómo que todo lo que está aquí está bajo la influencia y Satanás es el príncipe de este mundo? ¿No nos estamos entendiendo o tú estás equivocado? Cuando tengan el chance, vayan a la tentación de Jesús, que Satanás le dice, todo lo que hay aquí, yo te lo voy a entregar porque es mío. Pero ¿quién le dio eso a Satanás? Si todo lo que está creado es por él y para él. ¿Quién le dio el dominio a Satanás de tener el mundo entero bajo sus pies, bajo su dominio? Cuando ustedes lean la palabra de Dios en Génesis, ustedes van a encontrar que Adán otorgó ese terreno a Satanás. La Escritura nos instruye a ponernos las armaduras y estar firme. No es que si no, hoy, mañana, estar firme. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toda influencia, todo pensamiento. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué pasa si no me pongo la armadura y si no tomo responsabilidad por lo que pienso? ¿Qué pasa cuando no tomo la responsabilidad, cuando no me pongo la armadura de Cristo? Recuerden que Pedro dice lo siguiente: somos devorados, tragados rápidamente. O sea, es como si nos estuviéramos tomando una agua, un jugo rápidamente. Lo menos que nos puede pasar a nosotros, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, es que el diablo nos lleve. Eso es lo menos. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, lo menos que nos puede pasar a nosotros es que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual. O sea que el mundo espiritual es palpable, la guerra espiritual es palpable. Pero como no nos acostumbramos a buscar la presencia de Dios, como nos acostumbramos a buscar Netflix, a buscar YouTube, cosas que nosotros no es nada espiritual para nosotros, y en vez de nosotros tomar algo espiritual para nuestro crecimiento espiritual, tomamos lo que es basura que no es espiritual. Entonces nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestra materia gris está llena de tantas cosas que no me acercan a Dios, está llena de tantas cosas que me alejan de Dios. Un caso pasó con unos monitos, con unos changuitos
chango le dicen allá en México, ¿verdad? Con los changos, que reunieron 4 monitos y los 4 monitos los pusieron en una jaula y le daban comida para que ellos, le daban banana para que ellos coman todos los días para acostumbrarlos. Luego del 5.º día, ya la banana la ponían en un lugar alto, ya la que estaba en el suelo no la ponían. Pero cada vez que un monito iba a subir, un changuito iba a subir al lugar alto, venían las personas y lo mojaban con un caño de agua a presión. Hasta que cada vez que uno intentaba, volvía a lo mismo, lo mojaban. Entonces vino un tiempo donde cada monito que quería subir al lugar donde estaba la banana, el otro le pegaba para que no suba porque sabe que lo iban a maltratar. Y un día los monitos se reunieron y dijeron, no podemos subir porque nos van a golpear, etc. Y ustedes me preguntarían, pero hermano, los monitos, los changuitos no hablan. Esta es mi historia, en mi historia los monitos sí hablan, yo no sé la de ustedes. Y fueron sacando los monitos uno a uno, y fueron entrando nuevos monitos. Y cada nuevo monito que intentaba entrar, que intentaba subir a buscar la banana, ya no lo hacía porque cada uno le daba golpe para que no suba. Hasta que sacaron toditos los viejos y solamente eran nuevos. Pero esos nuevos no sabían por qué no podían tomar la banana. Entonces que la costumbre nosotros la pasamos. Nosotros hacemos cosas, llevamos cosas a nuestra vida sin saber que son malas o son buenas, sin saber cuál es el trasfondo espiritual, sin saber si me va a bendecir o no me va a bendecir. No buscamos la dirección de Dios, no buscamos la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La palabra clave es influencia. La palabra clave es influencia en nuestra vida. Para el creyente, los espíritus malos son solamente espíritus de influencia. Satanás le puede decir a usted, haga esto. Satanás le puede decir, no haga esto. Satanás le puede decir, no vaya a la iglesia, no salude al hermano porque es más feo que tú, yo soy más guapo que tú, etc. Pero él no puede poseerlo a usted. Solamente puede influir en su vida. El no creyente está atrapado, cegado, esclavizado, pertenece al reino de las tinieblas. Mano, tú estás siendo muy duro. Simple y llanamente, el Evangelio nos confronta con nuestra realidad. Si el Evangelio que se nos ha predicado no nos lleva al arrepentimiento, a la cruz del Calvario, entonces deberíamos de revisar cuál es el Evangelio que se nos ha predicado. ¿Qué es ese del terreno? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nos apartamos de Dios, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no vamos a la iglesia por X, por tal cosa. Lugar, topo. Lugar, región, asiento, oportunidad. Cuando le damos la oportunidad al enemigo de entrar a nuestra vida por la televisión, a diario el mundo espiritual maligno nos bombardea a través de la internet, a través de que voy conduciendo, me voy con Él, me voy con Cristo, y viene uno y se te atraviesa. Esas son oportunidades que le damos al enemigo para que él entre a nuestra vida. Le damos oportunidades al enemigo cuando sabemos que cometemos un error y no le pedimos perdón a nuestros hijos. Yo soy el mero. Sí, pero en Dios tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos y a nuestra familia. Tenemos que aprender a humillarnos. Porque si somos hijos de Él, somos siervos de Él. Y si somos siervos, somos esclavos. Pero no esclavos obligatoriamente, somos esclavos por amor de Él. Porque nos hicimos por amor de Él. Es probable que cualquier actividad pecaminosa con la cual el creyente no lidie en el poder del Espíritu puede ser explotada por el enemigo. En la próxima clase vamos a ver cómo el enemigo entra a través de nuestra vida, a través de Hollywood y a través de la televisión.
y a través de los Avengers también. El contexto no nos da un ejemplo: enojo sin resolver, resentimiento y amargura. A lo mejor, quizás algunos de los que estén aquí tienen muchos que no hablan con su padre, con su madre. Quizás su padre se murió, su madre se murió, una persona se murió y esa persona le hizo daño, esa persona hizo X o tal razón, y usted tiene ese enojo, usted no lo ha perdonado, quizás tiene un trastorno sentimental hacia esa persona, pero Dios está en el asunto de que usted sea feliz. Dios está en el asunto de que usted sea limpio espiritualmente, y por eso estamos aquí. Fortaleza de mentira que el enemigo impregna en nuestra mente. Una fortaleza es un marco mental impregnado con desesperanza que me hace aceptar como incambiable algo que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios. El enemigo es el padre de mentira. El enemigo siempre va a hacer que nosotros creamos la mentira. Recordemos que estamos hablando de ceder y ganar terreno. Recordemos que estamos hablando de legalismo espiritual. Si el enemigo puede vencer en nuestra mente, lo de afuera él lo va a controlar completamente. De manera que si él sabe que puede hacer una fortaleza de mentira en nuestra vida, nosotros estamos como el Kentucky, frito. Por ejemplo, el libro que estamos estudiando son algunos ejemplos que pusimos aquí. Bill, Pastor Jackson, yo no puedo cambiar. Eran unas personas que el enemigo empezó a tratar con homosexualismo, con el pastor que tenía problemas de lujuria, pornografía, etc. Y ya el enemigo le implementó en su cabeza: no puedes cambiar, tú eres así. Ustedes no han escuchado que yo soy así, que nadie me va a cambiar. Pero quizá a lo mejor sí han escuchado que yo sigo siendo el rey. ¿Verdad? Tenemos una clase de eso también. Ningún cristiano es un peón desvalido. Ninguno de nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios. Ninguno de nosotros estamos fuera de la cobertura del Espíritu Santo. Satanás no puede tomar terreno sin nuestra cooperación. Lo único que puede hacer es poner pensamiento malo, tentación en nuestra senda y dar sugerencia. Lo vimos con Eva. Nuestro enfoque está en Jesús, no en el enemigo. Poner los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. A mí no me importa lo que haga el diablo. Yo no estoy apartado de algo, no estoy apartado del mundo, yo estoy apartado para algo, que en este caso es para Jesús. Cuando nos apartamos para Jesús, entonces Jesús hace sobre nosotros. Cuando nos apartamos para alguien, para algo, entonces tenemos problemas. Pero cuando nos apartamos para Jesús, entonces Jesús completa su obra en cada uno de nosotros. Mi problema más grande no es Satanás, sino yo mismo. Si deseo aferrarme al pecado, le doy al enemigo el terreno que necesita para lanzar su ataque contra mí. Recuerde que Juan dijo la siguiente palabra: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Entonces, detrás de su Biblia, donde está la sesión de los mapas, en Primera de Natanael 5:5, yo soy Natanael, Primera de Natanael 5:5 dice lo siguiente: es necesario que yo muera y asista a mi propio funeral y yo me vea que yo esté ahí en el ataúd para que Cristo crezca en mí. Cuando nosotros morimos, entonces Cristo crece en nosotros. Cuando nosotros morimos al pecado, entonces Cristo empieza a hacer grandes cosas en nuestra vida. Terreno, jurisdicción legal,
ceder terreno, dar permiso legal para que me ataquen. Recuerde que estamos hablando de ganar la guerra con oración. Recuerde que estamos hablando de guerra espiritual. Hermano José, no está ahí. El hermano José está buscando el versículo. No se crea. Acto de pecado. Práctica regular. Hábito y esclavitud. El acto de pecado, práctica regular, se convierte en hábito y luego es una esclavitud. Y cuando se convierte en una esclavitud, entonces estamos presos. Ya Satanás tiene dominio sobre cada uno de nosotros. La espiral descendente del pecado. Paso a la libertad en Cristo. Primero, arrepentimiento genuino. No es que vayamos llorando. No es que vayamos, un arrepentimiento genuino. Yo quiero que analicemos bien y escudriñemos bien y que hagamos este versículo de nosotros. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según el enemigo, que es según la otra persona, siempre hay una culpabilidad. Tú eres el culpable, tú lo hiciste, y esa tristeza te lleva a la perdición. Pero Pablo dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Le dije que Dios siempre nos da una oportunidad, Dios siempre nos da el chance para que vayamos al arrepentimiento. Esa tristeza que Dios pone en nosotros siempre produce arrepentimiento. Esa tristeza que está en usted, que le dice, tú no puedes, tú no lo vas a hacer, deja esto, a ti no te quieren, etc. Esa tristeza no es de Dios. Recuperar el terreno. Anunciar verbalmente, escuchen, anunciar verbalmente que en el nombre y el poder del Señor Jesucristo estoy pidiéndole que recobre cualquier terreno que le he cedido a Satanás. Anuncio a las fuerzas del mal que aquí y ahora mismo renuncio en mi vida a los caminos y las obras de Satanás, que no quiero tener ya nada más que ver con ellos. Anunciarlo verbalmente y que ellos se den cuenta que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Recuerda que empezamos hablando que de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. O sea, que me da a entender que el mundo espiritual es más palpable y es mejor que lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Derribar fortaleza que destruye la mentira, la verdad. ¿Qué destruye la mentira? La verdad. Una mentira puede ser 99% verdad. Ustedes han escuchado que una mentirita blanquita, una mentira blanquita no hace daño, ¿verdad que no? Ustedes lo han dicho porque yo lo he dicho también. No se vayan a creer que yo soy el más santo del terreno, Estamos aquí para saber cómo podemos ganar la batalla con oración. Pero el hecho de que yo esté aquí no significa que yo soy más santo que ustedes. No significa que yo sé más que ustedes. Estamos aquí como siervos y estamos aquí reconociendo que sin Cristo no podemos hacer nada. Reconociendo que si no cojeo de la derecha, cojeo de la izquierda. Pero también reconociendo que no somos nada y no servimos para nada si Cristo no nos limpia. De manera que este estudio no es para avergonzar ni para afrentar a nadie, sino para que aprendamos
cómo podemos acercarnos a Cristo Jesús. No se crea que porque yo esté aquí yo sea mejor que ustedes. Vuelvo y repito, si ustedes vieran cómo yo soy interiormente, cada uno de ustedes se parara y se fuera. Dije, no, el hermano Natanael no sirve para nada. Pero todavía no se vayan. Si yo viera cómo son ustedes, yo no estuviera parado aquí también. De manera que Cristo nos limpia. Que la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario nos limpia. Aquí no habemos mejor o peor que nadie. Aquí somos personas que estamos redimidas por la sangre de Cristo. Aquí estamos porque queremos crecer espiritualmente. Amén, amén. Aquí no estamos para presentarle nada en la cara que yo soy mejor, que yo soy peor que tú. Aquí todos somos hermanos. Y usted no tiene que estar 100% de acuerdo conmigo. Incluso usted, si quiere, no puede compartir lo que yo diga. Pero analicemos y estudiemos lo que Dios nos quiere decir. El único que cambia, que transforma, es el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo no puedo cambiarlo a ninguno de ustedes. El único que cambia es el Espíritu Santo, que nos guiará al arrepentimiento genuino. Rechazo de la mentira de Satanás respecto a Dios, a nosotros mismos y al pecado. Edificar torres de verdad. ¿Qué dice la palabra acerca de torre de verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Reemplazo de mis modelos mentales por la verdad bíblica. Si ustedes han leído Romanos 12, Pablo nos enseña y nos insta a que seamos renovados mentalmente en toda sabiduría. Aquí es donde arrecia la batalla. Cada vez que veo a este señor me decepciono completamente. Porque esta pancita que ustedes me ven, yo no la tenía antes, yo la tenía como él. Pero la comida de mi esposa ya ustedes saben. Llevar cautivo a los pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos poner nuestro pensamiento en línea con lo de Dios, enseñar y lo que le agrada. Que reconozca los pensamientos errados cuando lleguen. Pedro dice cuando Satanás le fue a tentar, porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando el Espíritu le reveló que quién eres, quién dicen las personas que yo soy, tú eres el Cristo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. O sea, que el Espíritu viene y le trae un pensamiento, pero Satanás también trae otro pensamiento. Está fuerte eso, ¿no? El dictador, el gobernante. Miren esto acá, miren esto aquí. Literalmente es el regazo de él. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Ese grupito que está allí no es de Dios porque no levantó la mano. Por favor, los que somos bendecidos, los que somos de Dios, pónganse para acá, por favor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros somos de Dios, pero literalmente estamos bajo la cobertura de Satanás? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero las alas del Santo Espíritu de Dios nos cubre. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen. De manera que el Espíritu Santo está a su lado y está a mi lado también. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, si nosotros no cedemos terreno, él no puede hacer nada en nuestra vida. Si no le damos oportunidad para que entre en nuestra vida, él no puede hacer nada. Porque este mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si yo le pregunto cuál fue el pecado que cometió David, ¿qué ustedes dirían? ¿Cuál fue el más grande? Adulterio, asesinato, con engaño, son graves.
y no podemos tratarlo a la ligera. Otro pecado que incluso tuvo mayores consecuencias. Murieron, por ejemplo, el primero, resultado, murieron 4 personas, Uría, el niño que nació, Amón y Absalón. Otro pecado que incluso tuvo mayor consecuencia, cuando David censó al pueblo, murieron 70,000 personas. Y un pecado trae tantas consecuencias. Está tremendo, ¿no? Entonces, según ustedes, ¿cuál fue el peor pecado de David? ¿El primero o el segundo? Todos son iguales. O sea que si yo mato 10 personas y usted habla una mentira, es todo igual. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y lo demás es mojarra. Y dijo, es pecado. Y dijo, es pecado gravemente. Si tienen chance y lo pueden leer, está en 1 Crónicas 21. Miren esto aquí. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Recuerden que si Satanás puede controlar nuestra, entonces controla todo. Él incita nuestra mente, él incita nuestro deseo. El objetivo de Satanás, su voluntad, la voluntad de cada uno de nosotros. Caso David, David no fue engañado, David no fue lastimado en su cuerpo. Pero ¿qué logró Satanás con David? Lo controló aquí. Y cuando lo controló aquí, entonces vino la desgracia para el pueblo de Israel. Hay demasiados creyentes que tienen una religión intelectual que satisface la mente, pero no transforma la vida. Una religión teológica, una religión que solamente es estudio, que solamente es saber para acá, para allá. Hermano, entonces eso está malo saber, eso está malo estudiar. Una religión que yo voy a la iglesia pero que no me cambia. Una religión que solamente me habla literalmente, teológicamente, pero no cambia mi proceder, no cambia mi entrada y mi salida, no cambia mi vida. Gracias a Dios que yo no tengo esa religión teológica, yo tengo la emocional. Otros cristianos tienen una religión emocional que se compone de sentimientos cambiantes. El Espíritu Santo usa nuestros sentimientos para Él glorificarse. Pero las emociones, una persona me dijo en una ocasión, cuida tus emociones porque tus emociones te llevan al éxito, pero también te llevan al fracaso. Dios no es un ser de emociones. Dios no es un Dios intelectual, literalmente. Dios es un Dios espiritual. De manera que tiene que haber un balance. Pero Dios quiere que todo nuestro ser interior esté entregado a Él. Hemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, literalmente, nuestras emociones, todo nuestro corazón, nuestra mente, el intelecto, nuestra fuerza, la voluntad. El Espíritu Santo enseña a nuestra mente por la palabra, inspira nuestro corazón, fortalece nuestra voluntad. Un cristiano comprometido ora, estudia la palabra y obedece tanto si tiene ganas de hacerlo como si no tiene ganas de no hacerlo. Mientras la mañana está más oscura es porque va a amanecer. Mientras más difícil vengan los problemas a su vida es porque Dios más cerca está de usted. Mientras menos ganas usted tiene de orar es porque el Espíritu Santo le está incitando a que le busque. Mientras más deseo usted tiene de buscar lo que no es del Espíritu, entonces el enemigo está a la puerta para quitarle su cabeza, literalmente. Bueno, tú estás siendo como muy fuerte, ¿no? Hermano Mario, ¿verdad? Tú me dijiste que no te llamo Mario. Ay, la.
Muchos cristianos creen que el amor cristiano es un sentimiento. No lo es. Es una voluntad. Está fuerte. Hermano, yo no vuelvo el próximo domingo. Dicho más propiamente, es una decisión. Se nos ordena que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si se nos ordena que nos amemos unos a los otros, ¿por qué yo no puedo pasar el hermano a la hermanita? Porque cada vez que veo al hermano, entonces como que me voy para un lado. No hay mayor amor que este, que uno muestre su amor por su hermano, como hizo Jesús, que entregó su vida por el hermano. Pero ¿cómo logramos eso? Con relaciones que se fortalezcan, con relaciones que perduren en el tiempo. Si yo te voy a ayudar, yo tengo que ayudarte sin que tú me pagues, sin algún beneficio. Si tú necesitas de mí, yo estoy aquí. Si tú te caes, yo te levanto. Si yo me caigo, tú te me levantas. O sea, que son mejores dos que uno. Pero ese es el amor cuando nosotros lo mostramos. El pecado original de Satanás también tuvo que ver con la voluntad. En Isaías 14 lo podemos encontrar. Satanás dice, usa 5 veces verbos que indican voluntad en el tiempo futuro. Por ejemplo, dicen, ¿qué decía en tu corazón? Subiré al lugar alto, al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios en el lugar santo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, que quitará a Dios. Mentira del diablo, ese diablo sucio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿ustedes ven cómo Satanás empieza a obrar en su vida y en mi vida? El ego, la envidia, todo eso, ¿cómo Satanás hace? El arma de Satanás, el orgullo. Tú te lo mereces. Tú trabajaste por eso. Tú eres bendecido. Tú eres una bendecida. Y como tú te lo mereces, tú trabajas mucho, tú te lo tienes que ganar. Porque ahí empieza el orgullo de Satanás. David se sintió impotente cuando Satanás se le acercó con la sugerencia de que censara al pueblo. El adulterio de David con Betsabé fue un pecado de la carne, pero cuando decidió censar al pueblo, su pecado fue espiritual. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado con los pecados espirituales. Recuerden que David dice, perdona aún los pecados de lo que yo no sé, de lo que no recuerdo. O sea, los pecados espirituales. Hermano, ¿y ellos hay pecados espirituales? No sé. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, el orgullo, la envidia, etc. y del espíritu. Me equivoqué. Pablo dice que hay que limpiarnos del espíritu. Wow. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pecado del espíritu o del alma o corazón. Orgullo, terquedad disfrazada de convicción. Murmuración, celo, competencia. Yo soy mejor que él. Yo lo hago mejor que él. Y yo tengo que estar ahí porque estoy mejor preparado que él. Jactancia, etc. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor, intentó apelar al orgullo humano. Todo esto te daré si postrado me adorar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tremendo. Tremendo. Que Dios nos liberó, eso es tremendo. Que Dios nos salvó, eso es tremendo. Que ustedes están aquí, que yo estoy aquí compartiendo con ustedes, eso es tremendo. Pero hay algo más importante que Dios quiere que nosotros que aprendemos y que entendemos. Que Dios quiere que nosotros seamos limpios del espíritu.
Pablo amonestó a la iglesia primitiva a que no colocara a los nuevos creyentes en lugar de liderazgo espiritual. Porque, hermano, pase ese slide, por favor. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermano, pero si es nuevo creyente y si es cristiano puede estar en un lugar, no tiene la madurez espiritual. Y el diablo puede atacarlo fácilmente. Tú te lo mereces, tú tienes que estar ahí. Uno de los grandes problemas de las iglesias es que ponen a personas por carita o ponen a personas a administrar las finanzas porque tienen una gran cantidad de dinero, no porque tienen una cantidad espiritual. La iglesia es un cuerpo espiritual. Usted y yo somos espirituales. Inmediatamente nosotros sustituimos al Espíritu Santo por métodos que no son espirituales, entonces no vamos a ser espirituales. Satanás susurra al nuevo creyente al que se le confía un ministerio destacado. Ahora eres alguien importante. No pasa mucho tiempo antes de que su orgullo tome el control y se convierta en un problema. Ahí viene la división, que está dirigiendo más que esto y que lo otro, etc. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Lo pueden leer, 3 de Juan 9, ahí está. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envaneciendo. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de la palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, maldad, sopesa, dispuesta, necia y de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad. Volvemos y repetimos lo mismo. Aquí estamos para enseñar la palabra de Dios. Todo lo que vamos a enseñar es la palabra de Dios. Si el evangelio que se le ha predicado a usted, a cada uno de ustedes, no lo confronta espiritualmente, haga un alto, deténgase y pregunte cuál fue el evangelio que le predicaron. El propósito de Satanás, hacerle independiente de la voluntad de Dios. La enseñanza la esencia del pecado consiste en intentar independizarse de Dios y hacernos creadores en lugar de criaturas. Los científicos quieren ser creadores, no quieren ser criaturas. Ataque 1. Como engañador nos lleva a que ignoremos la voluntad divina. Ataque 2. Como destructor, sentirse impaciente. La impaciencia es pecado, porque no estamos obedeciendo a Dios, no estamos esperando la voluntad de Dios. Ataque 3. Como gobernante, intentará controlar su voluntad por medio del orgullo, de modo que piense y actúe independientemente a la santa voluntad de Dios. El orgullo significa que actuemos independientemente de Dios, o peor aún, que intentamos utilizar a Dios para conseguir nuestro propósito egoísta. Dios se convierte en nuestro esclavo celestial, al que decimos lo que debemos de hacer. Lo que debe de hacer. ¿Ustedes algún día han tenido un Dios que es un esclavo celestial? Dios dame, Dios a esto, etcétera, etcétera. Dios no es un esclavo celestial. La confesión positiva. Quiero algo, lo confieso y lo tengo. Si ustedes escuchan algunos programas evangélicos, si escuchan algunos predicadores, le dicen que ustedes tienen que sembrar para Dios.
que ustedes tienen que confesarlo, que ustedes tienen que dar X cantidad de dinero y Dios le va a dar todo eso. En mi opinión, en mi humilde opinión, Dios no actúa así. Dios no hace trueque espiritual. Hay muchas personas que han sido engañadas por ladrones eclesiásticos, delincuentes eclesiásticos. Dios no actúa por dinero. Dios no actúa que si lo confiesa lo puede obtener. Simple y llanamente, Dios es un Dios espiritual. Y nosotros somos siervos, y siervo es que debemos obedecerlo. Nosotros no tenemos un esclavo celestial, tenemos un Padre celestial. Cuando nos rebelamos contra Dios y actuamos por nuestra cuenta, no podemos esperar que venga corriendo a rescatarnos. Imagínense que Dios no es Manuel López Obrador que nos va a rescatar, ¿entienden? Ni es Biden tampoco que nos va a dar un cheque de alivio. Dios no es nada de eso. Entonces, Dios en su gracia perdona nuestros pecados, pero Dios en su gobierno permite que el pecado siga su curso y produzca sus resultados naturales. Hermano, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Ya hay demasiada información para mí. Su defensa. El Espíritu de Dios que mora en usted, dice Pablo en Filipenses: por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No solamente tenemos que obedecer cuando estamos delante del pastor, delante de los hermanos, sino cuando estamos fuera de la iglesia. La santidad no significa el templo. La santidad es apartarse del pecado. Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, ¿qué quiere decir Dios cuando dice, sé santo porque yo soy santo? Brother, yo no puedo ser santo como Dios. Dios es sublime, eterno. Dios es un Dios santo, de manera que yo no puedo ser santo. En palabra mía, nuevamente, en Primera de Natanael 8:8, detrás de los mapas, detrás de la Biblia, sé santo porque yo soy santo. Sé moral porque yo soy moral. Cuando nosotros somos moral, nos apartamos del pecado. Cuando nosotros somos moral, nos acercamos a Dios. Ocuparnos en nuestra propia salvación significa completar la carrera que es la vida cristiana, alcanzar carácter y conducta, lo que Dios ha planeado para nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva de principio a fin. Primero, la salvación en Efesios 2. La santificación, segunda de Pedro. El servicio por medio de nosotros en Romanos 12. Satanás quiere atacar su voluntad con el orgullo, pero usted puede resistir. ¿Por qué quien te distingue o que tienen que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está diciendo que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos, es porque lo hemos recibido de parte de Dios. Por gracia soy salvo. No por mérito propio. No porque yo soy más guapo que ustedes. No porque ustedes son más guapos que yo. No porque ustedes tienen más dinero o no tienen más dinero. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos. Entonces, hartarnos de nuestros dones es pecado, porque Dios nos los concedió de modo que no podemos apropiarnos del mérito. Pero negar nuestros dones también es un pecado. Debemos aceptar nuestros dones afirmándolos para la gloria de Dios.
hermano, te veo como un predicador. No, yo no soy predicador. No, hermano, te veo como una persona que puede arreglar la silla en la iglesia. No. Negar nuestro don también es pecado. No debemos pensar que somos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos. Este es otro libro del ocultismo, si gustan lo pueden comprar también. El que estamos estudiando es de Jim Logan, La Guerra Espiritual. A mí se me quedó, pero el próximo domingo lo vuelvo a traer por si a alguien le interesa. Podemos trazar el origen de toda la práctica ocultista al periodo de la antigua Babel. Toda esta forma de ocultismo, religiones paganas, se caracterizan por ser religiones del misterio. Brother, pero yo vengo de la iglesia católica, ¿qué es lo que está pasando? Mire, esa imagen que está ahí es de la antigua Babel. Fíjense en el sombrerito que tiene un pecadito, pero fíjense aquí. Fíjense aquí, y fíjense aquí, y fíjense aquí. ¿Qué es lo que está pasando entonces? El misterio, cómo Satanás influye y cómo Satanás entra en lo que nosotros vemos y nosotros no nos hemos dado cuenta. Recuérdese que la religión que predomina en el mundo se hizo a través cuando Constantino supuestamente tuvo una visión y entonces aceptó el cristianismo, y entonces ahí se juntaron en el concilio de Cartago, si no me equivoco, y ahí se reunieron y cambiaron su religión pagana a una religión cristiana. Pero lo que hicieron fue que le cambiaron los nombres a sus dioses paganos y le pusieron los nombres de los apóstoles, de la madre de Jesús. Un misterio es la enseñanza secreta del contacto con fuerza o seres que está reservado para lo iniciado en dicho misterio. Un misterio, Babilonia, la gran ramera y de las abominaciones de la tierra. El ocultismo atrae primeramente a los curiosos de los secretos del más allá, pero luego bajo la seducción de los misterios que comienza a ser desvelado, el practicante de la ciencia oculta recibe el impulso de adorar a los dioses que los demonios le van indicando. Nosotros no entramos para conocer, para ver, etc. Le hablé de Hollywood. Yo creo que en la siguiente, vamos a ver el ocultismo de la Gran Babilonia y de todo eso. Ustedes han escuchado el mundo astral del doctor, ¿cómo se llama? Doctor Strange y todo eso del mundo bello. Ustedes han escuchado también de Superman. Superman es un reflejo vivo de Cristo. No, bro, de ahí te pasaste. Ahí te pasaste. Busquen quién fue que creó a Superman, un judío. ¿De dónde viene Superman? ¿De qué planeta? Del Krypton. Ahora tiene ciencia, pero eso va a ser en otra próxima clase. La idolatría siempre abre la puerta para la operación de los ocultos poderes de las tinieblas sobre los devotos o idólatras. Y si mal os parece servir al Señor, escoge hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado. Eso está hablando ahí Josué en su último discurso, que nosotros escogemos a quién nosotros servimos, si a Dios o a los otros dioses. La rebeldía contra Dios es la raíz del ocultismo. Dice la Biblia que después del diluvio los seres humanos, a medida que se multiplicaron, poblaron una llanura de Sinar y iniciaron un sistema religioso por sí mismo y comenzaron a construir un templo en forma de torre. La torre Babel, ellos no querían llegar al cielo. La traducción dice que iban a formar una torre para llegar al cielo, quiere decir
que iban a formar una torre para que todas las personas de ese lugar lleguen ahí a adorar a sus dioses y lleguen ahí para que se hagan semejante a Dios y por ahí puedan conseguir un Dios. No es que iban a hacer una torre bien alta hasta el cielo, no. Era que en una sola lengua iban a adorar a un solo Dios, el Dios que ellos estaban creando. Evidencia del origen único de la idolatría. La primera de ellas es la evidencia de la práctica del ocultismo en sus rituales religiosos. Y la segunda es la infaltable presencia de los cultos a las diosas madres. ¿Ustedes saben quién es la madre de la iglesia tradicional? Aquí podemos visualizar, vislumbrar una de las razones de por qué en el libro de Apocalipsis aparece la figura de una mujer que lleva el nombre del misterio, Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Dice que el conocimiento del más allá y el poder sobrenatural son los principales elementos del ocultismo. O sea, adquirir poder, yo quiero poder, yo necesito poder, son uno de los principales. A través del ocultismo se falsifica la imagen de Dios. Ahí lo podemos ver en Jueces, nos narra la historia cómo se introdujo el ocultismo entre los hebreos. Pero la paciencia de Dios tuvo su límite y el juicio del Señor fue dictado en la profecía de Amón cuando dijo: los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, caerán y nunca más se levantarán. Ya para concluir, vemos cómo Satanás influye o falsifica lo que es la imagen de Dios. La verdad de Dios, dones espirituales, falsificación del diablo, contraparte de los dones espirituales, don de palabra de sabiduría, clarividencia y la claudiencia, como la sabiduría de los brujos por medio de la revelación de los demonios, don de palabra de ciencia, predicción, don de discernimiento de espíritu, telepatía, don de fe psíquica. La astrología no era mala, la astrología era buena hasta que llegó Walter Mercado y lo dañó. Y si ustedes no me creen, entonces ustedes leen el libro de Daniel para que ustedes vean que Daniel hacía astrología. Cuando Dios se le apareció a Abraham, que le dice: sal para afuera y ve las estrellas, todo eso es astrología. O sea que Walter Mercado fue quien lo dañó. Don de palabra de ciencia, precognición. No, esa es la misma. Nos quedamos largo, ¿verdad? La 5. Dones de sanidades, sanidad sobrenatural por entidades ocultas, dones de milagro, magia, profecía, adivinación, don de lenguaje, lengua manifestada por posesión demoníaca, don de interpretación de lengua, estado gnóstico del medium. O sea que Satanás todo lo falsifica.